Saludos, somos el equipo número 1 y hoy hablaremos sobre la Carta de Venecia de 1964. Yo soy Manuel Antonio Bueno Ontiveros. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Ángel Durán Guzmán. Yo soy Ángelo Giovanni Navarro Luna. Yo, Valeria Lizárraga Cárdenas. Yo, Bruno Ríos Sáenz. Yo soy Juan Carlos Araya Lizárraga. Hola, muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Araya Lizárraga y vengo de parte del equipo número 1 para dar presentación e introducción al tema de la Carta de Venecia de 1964, lo cual oficialmente fue conocida como la Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios. Este es uno de los documentos fundamentales en el ámbito de la conservación del patrimonio cultural. Fue aprobado durante el Segundo Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, celebrado en Venecia en mayo de 1964, bajo el auspicio del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, el cual se fundó poco después, en 1965, inspirado precisamente en los principios de esta carta. La Carta de Venecia surgió como una respuesta a la necesidad de establecer criterios universales y éticos para la intervención en monumentos y sitios históricos. En un contexto de posguerra en el que muchos bienes patrimoniales habían sido dañados o destruidos, su objetivo principal fue definir conceptos y metodologías para la conservación y restauración, promoviendo en el respeto a la autenticidad, la integridad histórica y el valor cultural de los bienes. Con respecto a la estructura de la Carta, tomando como referencia lo establecido en la Carta de Atenas de 1931, la Carta de Venecia buscó expandir el documento por medio de la adición de 16 artículos, los cuales están divididos en las secciones siguientes. La sección de definición comprende los primeros 3 artículos de la Carta y en donde se establecen las nociones básicas. El primer artículo nos menciona que un monumento histórico es toda la creación arquitectónica, ya sea particular o conjunta, que dé testimonio de una civilización o sea parte de un hecho cultural o histórico, sin importar si la obra es grande o modesta. Mientras que el segundo artículo define a la conservación y restauración como el conjunto de ciencias y técnicas que contribuyen al estudio y la salvaguarda del patrimonio. Y por su parte, el tercer artículo menciona que la protección integral debe ser tanto a la obra de arte como al testimonio histórico, lo que sería el monumento o lo relacionado con él. Como parte de la conservación se presentan los artículos del 4 al 8 que establecen procedimientos y condiciones para un correcto proceso de conservación. El artículo 4 menciona que la conservación implica un mantenimiento y preservación constante para los monumentos, mientras que el artículo 5 es un poco complejo, pero a rasgos generales establece que pueden realizarse adaptaciones de los monumentos a funciones y actividades actuales, siempre y cuando se respete la ordenación y la decoración original. El artículo 6 implica una relación entre el monumento y su entorno, pues si el marco que rodea el monumento mantiene su estado original, cualquier alteración de volumen o color será descartado en ellos. Y reforzando lo anterior, el artículo 7 dicta que el monumento está ligado histórica y físicamente a su ubicación, por lo que solamente será trasladado por causas de fuerza mayor o por intereses nacionales o internacionales que estén justificados. Y cerrando con esta sección, el artículo 8 establece que los elementos como esculturas, pinturas o decoración son parte del propio monumento y solamente serán retirados de él si su conservación lo requiere. Continuando con los artículos de restauración que van desde el artículo 9 hasta el artículo número 13, empezando desde el artículo 9 que dicta que la restauración es de carácter excepcional y tiene como fin conservar y revelar el valor del monumento, debe excluir cualquier hipótesis o conjetura y solo basarse en estudios arqueológicos e históricos previos. Siguiendo con el artículo 10 que dicta que si las técnicas tradicionales son inefectivas, es posible usar técnicas modernas efectivas que sean avaladas por la ciencia y la experiencia. Siguiendo con el artículo 11, se debe respetar la influencia de cada época por la que pasó el monumento. La eliminación de una capa debe ser excepcional y justificada. Continuando con el artículo número 12, dicta que los elementos usados para reemplazar partes inexistentes deben integrarse de manera armoniosa
pero debe distinguirse que no es original. Y por último, el artículo número 13 dicta que se descarta cualquier añadido si éste no respeta sus partes interesantes, su trazado, su composición o su relación con su entorno. Como últimos 3 artículos, el artículo 14 sobre los lugares monumentales establece que deben ser sometidos a protección especial que asegure integridad, saneamiento y conservación que lo realce, y aplique los principios de anteriores artículos. El artículo 15 sobre las excavaciones remite a la aplicación de las normas científicas de la UNESCO de 1956, conservar y proteger permanente, comprender sin desnaturalizar su significado, prohibir la reconstrucción total y fomentar la anastilosis. Finalmente, el artículo 16 exige documentación obligatoria que incluya informes analíticos y críticos, dibujos y fotografías y el registro de todas las fases del trabajo, las cuales serán otorgados al archivo público. Para entender mejor lo que se refiere esta Carta de Venecia, debemos de tratar mejor, más específicamente, lo que se refiere a ciertos términos que trata el documento. Por ejemplo, el de monumento histórico, que de hecho es tratado en el propio primer artículo de la Carta, el cual dictamina que la noción de monumento histórico, comprende tanto la creación arquitectónica aislada como el ambiente urbano o paisajístico que constituya el testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Esta noción se aplica no solo a las grandes obras, sino también a las obras modestas que con el tiempo hayan adquirido un significado cultural. Así como también la propia Carta de Venecia trata los conceptos de conservación y de restauración. La propia Carta dice en el artículo 2 que la conservación y restauración de monumentos constituye una disciplina que abarca todas las ciencias y todas las técnicas que puedan contribuir al estudio y la salvaguarda del patrimonio monumental. Pero más específicamente, hablando sobre cada término como individual y hablando de sus diferencias, la conservación podemos dictaminar como medidas y acciones destinadas a salvaguardar el patrimonio cultural dentro del respeto a su interés patrimonial, incluyendo su accesibilidad a las generaciones presentes y futuras. La conservación comprende la conservación preventiva, la conservación curativa y la restauración. Y por diferencia, la restauración, a esta nos podemos referir al proceso de conservar y rehabilitar edificios históricos o patrimoniales. Y bueno, los arquitectos restauradores trabajan para mantener la autenticidad y la integridad de los edificios antiguos, respetando su diseño original y su valor cultural. La restauración arquitectónica también implica la actuación de sistemas estructurales y técnicos que garantizan la seguridad y el confort de los ocupantes. Por otro lado, en los siguientes artículos se trata acerca de la excavación. En la carta no viene como tal una definición de esta palabra, no de este término, pero sí pues habla acerca de recomendaciones que se deben de usar. Hablando específicamente de su definición, se entiende por excavaciones arqueológicas todas aquellas investigaciones que tengan por finalidad el descubrimiento y objetos de carácter arqueológico, tanto el caso de que dichas investigaciones entrañen una excavación del suelo o una exploración sistemática de una superficie, como cuando se realizan en el lecho o en el subsuelo de aguas interiores o territoriales de un Estado miembro. Esta definición de hecho es proporcionada por la propia UNESCO. Y por otro lado, lo último que habla esta carta es sobre la documentación, que igual que en el anterior caso, habla acerca de recomendaciones que se tienen que tomar en cuenta para esto mismo. Y la propia UNESCO también da la siguiente definición: es la actividad científica encargada de recoger y tratar las fuentes de conocimiento, almacenar la información que dichas fuentes contengan y mediante la recuperación proceder a su difusión de la forma más rápida y eficaz posible para aquellos que lo demanden. Según otro concepto, es aquella ciencia que tiene por objeto el estudio de procesamiento de las fuentes documentales para la obtención de un nuevo conocimiento. Uno de los ejemplos en los que intervino la Carta de Venecia
fue en la ciudad de Varsovia, ya que fue destruida en la Segunda Guerra Mundial. Fue un caso excepcional a diferencia de otros centros históricos como París o Roma, institutos de valor histórico por sus edificios. La destrucción masiva de la ciudad es que fue aniquilada deliberadamente en 1944 como represión a la resistencia polaca. Un 80 o 90% de la ciudad fue destruida, incluyendo algunos monumentos históricos que daban identidad a la ciudad, como lo es el Castillo Real y el Casco Antiguo. En la reconstrucción se llevó a cabo una recreación integral del plan arquitectónico histórico, incluyendo la plaza de mercado, casas habitables y el Castillo Real, utilizando pinturas, dibujos de Canaletto, tratando de respetar volumetrías, técnicas y materiales originales, y otra documentación histórica como base. La reconstrucción de Varsovia fue tan exitosa que los turistas muy a menudo no se dan cuenta de que los edificios fueron levantados después de la Segunda Guerra Mundial, y es ahí donde se nota el éxito de la reconstrucción de Varsovia. Recibió un reconocimiento de la UNESCO en el año 1980, un título que celebra el esfuerzo comunitario en la reconstrucción de dicha ciudad. Otro de los ejemplos que es importante destacar es Acrópolis de Atenas, en Grecia, que su conservación es científicamente controlada. La restauración de Acrópolis es un desafío de conservación en curso que busca recuperar la imagen de sus templos tal como lucían en el siglo V a.C., en el periodo clásico. Como contexto y los desafíos iniciales se presentan problemas heredados. Cuando se retomaron las obras en el Partenón en 1983, se descubrió que intervenciones anteriores habían usado abrazaderas de hierro y cemento, que se corroían con el tiempo causando daños y problemas estructurales en el mármol. El puzzle gigante, uno de los mayores retos, fue identificar la ubicación exacta de los más de 24.000 fragmentos de mármol dispersos por la Acrópolis. Como principio en guía, el proyecto sigue la Carta de Venecia, que se exige la reversibilidad de la intervención, que es poder de hacer la acción, y el respeto al material y estructuras originales. Como técnicas de restauración y materiales tenemos la sustitución de refuerzos. Se reemplazan los clavos y abrazaderas de hierro por varillas y tacos de titanio, un material compatible con el mármol que proviene la corrosión y el daño. Como material principal es el mármol de Monte Pantélico. Actualmente esta cantera es un bien cultural protegido. Solo se extrae material nuevo en contadas ocasiones y bajo estricto control para las restauraciones. Las restauraciones que se hacen en taller son las piezas con daños severos, son desmanteladas y trasladadas a laboratorios. Ahí es donde se hacen moldes de las partes faltantes y se unen al mármol original con refuerzos de titanio y mortero de cemento blanco. Como uso de las tecnologías, se utilizan métodos avanzados como la tomografía eléctrica para detectar micromovimientos microscópicos o deformaciones estructurales, asegurando la durabilidad de la intervención. Como último punto es el debate ético y conservación. El dilema temporal, el enfoque en el siglo V a.C. como momento de esplendor, ha generado debate pues ignora o minimiza las huellas de otros periodos históricos importantes en el sitio, como el micénico, romano, bizantino u otomano. Esto plantea la pregunta de si los restauradores deberían documentar o integrar este pasado más diverso. Para preservar piezas sensibles de la erosión y agentes biológicos, elementos claves como la carátides de Erecteion se han trasladado al Museo de Acrópolis, sustituyéndose por réplicas en el monumento. Bueno, como resumen nos dice que la Carta de Venecia se ha estado aplicando y sobre todo cuando se busca restaurar sin justificar, documentar y justificar toda intervención
respetar el contexto urbano, no solo las piezas, garantizar continuidad de uso compatible y evitar reconstrucciones arbitrarias. La Carta de Venecia de 1964 marcó un hito en la teoría y práctica de la conservación del patrimonio, sentando las bases para los políticos internacionales que aún hoy orientan la protección de los monumentos, sitios históricos en todo el mundo.